cuando estamos aquí, poner un poco de lo que hemos aprendido del libro de Mateo, porque estamos leyendo el libro de Mateo, es decir, en este mes. El próximo mes prácticamente Mateo tiene 28 capítulos, así que estamos terminando en esta semana. Es posible que la próxima semana ya estemos con un mensaje del libro de Marcos. Entonces no estamos agarrando todo el libro de Mateo porque obviamente los otros evangelios también narran acerca de la historia y la vida de Jesús. Ahora, recuerde usted algo muy importante que tiene que entender. Mateo presenta su libro, presenta los evangelios, autenticando la persona de Jesucristo como rey, ¿no? Y lo autentica en el pueblo de Israel. Por eso que Mateo está dirigido a los judíos. En un sentido, ese es el propósito del libro, explicar a los judíos que Jesús es el Salvador. Pero cuando entramos a Marcos, vamos a encontrar una literatura un poquito diferente, muchos pasajes muy parecidos, pero Marcos está dirigido a los romanos. Y si nosotros nos vamos a Lucas, vamos a encontrar otro asunto muy parecido, las parábolas y todo lo demás, pero Lucas está dirigido a los griegos en ese momento. Y Juan está dirigido a todo el mundo. Entonces, por eso es que tenemos que ver la vida de Jesús desde esos puntos de vista para poder comprender un poquito más. Los mensajeros del rey es el tema que se me ocurrió compartir con ustedes hoy, porque quiero hablar acerca de- del ministerio, acerca de qué cosa fue lo que sucedió en el tiempo de Jesús, con la gente de Jesús, con las personas que Jesús estaba alcanzándoles. Porque estoy seguro que nosotros sabemos algo, pero muchos de nosotros no hemos entendido mucho. Mateo capítulo 10, versículo 1 dice así: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, esto que usted ve se llaman milagros. Y en el momento que estaba Jesús acá, lo único que le acreditaba a él que era el Hijo de Dios era el poder que emanaba de su persona. Ahora, recuerden que en el tiempo de Jesús habían otros que también se llamaban Jesús, se hacían llamar Jesús. Habían otros también que eran falsos apóstoles o falsos predicadores. Pero recuerda una cosa, la particularidad de Jesús es que cuando Jesús hace milagros, estos milagros que está haciendo en el libro de Mateo, ha hecho muchas cosas hasta aquí. Muchos de estos milagros, ¿no? Son in situ, son en el momento, ¿ok? Y después ya no se sabe más de estos milagros, pero de los que sí sabemos, por ejemplo, son los milagros cuando el Señor Jesús multiplica los panes y los peces. Lo hizo por 2 veces, ¿usted sabe? Fueron 2 ocasiones. En una fueron 4,000 que se narra en el Evangelio, y el otro fueron 5,000, que realmente en los 5,000 dice más sus mujeres y sus niños. Quiere decir que fueron como 9,000 personas. Ahora, pero esos son los milagros absolutos que hace Jesucristo mostrando su poder. Ahora, quiero explicar por qué son milagros absolutos. Son milagros absolutos porque nadie lo ha hecho. Solamente el único que pudo hacer esto es Jesús. Nadie ha logrado imitar, ¿no?, el tipo de milagros que Jesús ha hecho en estos milagros absolutos. Porque sí han habido personas, ¿no?, que durante la historia de la humanidad han habido personas que han hecho un tipo de milagros, ¿no? Y que la persona lo relaciona, ¿no es cierto?, con algo de Dios, pero obviamente nosotros sabemos que Satanás también hace milagros. Entonces hay que tener un poco de cuidado allí. Entonces, en Mateo capítulo 10, Jesús está llamando a sus 12 discípulos. Ahora, déjenme decirle un poquito en cuanto a estas personas. El alcance histórico de este capítulo por lo menos tiene 4 cosas importantes que necesitamos entender. Primero que nada, se levantó un líder, se llama Jesús. Segundo, este líder busca a unas personas a los cuales les llama discípulos.
Pero sabemos que no son 12, ¿verdad? Sabemos que son, la Biblia dice más de 70, ¿verdad? Y dice que mucha gente lo seguía. ¿Sabe por qué lo seguía, verdad? Porque querían hacer milagros, ¿no? Querían recibir milagros. Entonces había muchos, pero dentro de esos muchos, Jesús escogió ¿cuántos? 12. O sea, así que esos 12 eran de alguna manera especiales. Ahora, esos 12 dejaron de ser discípulos y después, la misma escritura, más adelante lo vamos a ver, Jesús los llama apóstoles. Les cambió el título y ahora ya no son discípulos, ahora son apóstoles. Ahora, pero, ¿qué sucede en esa trama? ¿Qué sucede en esa telenovela? ¿Qué sucede en ese momento, ¿no? De la historia? Bueno, las circunstancias que le rodeaban a estas personas eran dudas, orgullo, desafíos, incompetencias. Sí, todas esas cosas que usted no se imagina, esas cosas son las que habían en ese momento. La gente comenzó a mirar la autoridad de Jesús. Pero Jesús quería que la gente mire como él miraba la situación. Y no era hasta que la gente tuvo que tener entrenamiento para poder entender cómo es que era la visión de Jesús en cuanto al mundo. Nosotros, por ejemplo, hemos escuchado o estamos acostumbrados a escuchar el tal misionero en tal sitio, el tal persona en tal sitio, damos ofrendas, y estamos muy dispuestos, muchos de nosotros, a querer ayudar, a compartir. Pero ¿estás seguro que eso es lo que Dios quiere? ¿Estás seguro que eso es lo que Dios quiere de ti? Yo aprendí algunas cosas importantes. Primero, el creyente que ora para que Dios envíe obreros, pero que no está dispuesto a ir, ora sin sinceridad y con hipocresía. Lo puedo repetir. Procéselo en su pensamiento. El creyente que ora para que Dios envíe obreros, pero que no está dispuesto a ir, ora sin sinceridad y con hipocresía. ¿Entendió? Oiga, pastor, pero yo estoy dispuesto, pero no puedo. Sí, pero oras con sinceridad, ¿verdad? O sea, la primera disposición que Dios te pide cuando tú estás dispuesto a servirle al Señor con tus bienes, con tus talentos y con todo, es que tú estés en primera fila. Esa es la demanda de Dios. El cristiano que ora verdaderamente para que Dios envíe testigos, también está dispuesto a ser un testigo. Lo puedo leer otra vez. El cristiano que ora verdaderamente para que Dios envíe testigos, también está dispuesto a ser un testigo. Muchos de nosotros quisiéramos estar en Israel. Seguro que no. Seguro que ¿quién quiere meterse donde las papas queman? ¿Quién quiere meterse donde el carbón está atizado? Pero oramos por Israel. Seguro que sí. ¿Y si Dios te llama para ir a Israel? ¿Y si no mueres? Si no, Dios te llama nomás para que vayas y hagas algo. Bueno, vamos a pensar, si Dios te llama, va a poner todas las condiciones necesarias. Pero una cosa, Señor, aunque no me llames, yo estoy dispuesto, ¿o no? Entonces, como no estoy en Israel, voy a hacer lo que podría hacer en Israel, lo voy a hacer acá. ¿Entienden lo que quiero decir? Lo que no voy a hacer en Israel, lo puedo hacer acá, Señor, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, ¿dónde empieza esto? Mateo capítulo 5, versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, esta era la introducción que Jesús hace a todos aquellos que se llamaban discípulos para saber lo que vendría a aquellas personas que están dispuestos a servirle. Entonces vamos a encontrar que en la vida cristiana habemos cristianos que estamos dispuestos a servirle de boca, pero vemos cristianos que estamos dispuestos a servirle con el corazón. Y como no sabemos exactamente, ¿no? O como no podemos llegar a donde quisiéramos servirle, bueno, Dios nos pone en el lugar que Él decide para que nosotros le podamos servir. Pero recuerda que ese servicio
no va a ser no va a ser un servicio de confort, no va a ser un servicio en donde todas las cosas sean placenteras. Y eso es lo que quiero enseñarles a ustedes hoy día. Quiero enseñarles acerca de las etapas preliminares para el proceso de entrenamiento que Jesús tuvo con sus discípulos. Quiero enseñarles cómo es que Jesús inicia el ministerio y cómo este ministerio impactó a todo el mundo conocido en ese momento. Y por eso voy a narrarles, en un sentido, esta historia que seguramente usted la ha conocido, pero espero que ahora la podamos entender. Primero que nada, quiero hablarles de la iniciación. ¿Cómo empieza este proceso de la iniciación? Durante este proceso de capacitación que tuvo el Señor Jesús, Él le llamó a sus discípulos, eran sus aprendices, ¿no? En dos palabras, eran sus aprendices y por eso le dice, sois mis discípulos, ¿verdad? Entonces, a medida que ellos comenzaron a crecer, se iban aventurando a hacer las cosas que más o menos entendían que Jesucristo quería que ellos hagan, ¿verdad? Entonces, no fue hasta el proceso en que ellos entendieron que Jesús les había dicho, imitadme, cuando ellos comenzaron a hacer lo que Jesús hacía. ¿Y qué hacía Jesús? Sanaba, levantaba, curaba. Eso hacía Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de un proceso. O sea, por eso les digo, nada es de la noche a la mañana. Usted hoy día dice, tengo fe y mañana muevo esta montaña. Así no son las cosas. Y no son así ahora las cosas, como tampoco las fueron en ese momento, aún estando el mismo Jesús presente. ¿Me entiende usted? Entonces, primero que nada, Jesús trabaja este proceso de capacitación en 4 áreas. Se los voy a explicar. Número 1, Jesús seleccionó a 12 entre una multitud. ¿Está de acuerdo conmigo? A esos 12 los llamó para hacer un servicio especial, un servicio exclusivo. Y los llama y estas personas dejan sus ocupaciones. ¿Me entiende usted? Pedro, ¿qué cosa era? Era pescador. Mateo, ¿qué cosa era? Recolector ¿de qué? De impuestos. Judas, ¿qué cosa era? Judas era contador. Judas era, por eso él era el tesorero. No, pero era el tesorero, era cráneo, ¿no? ¿Verdad? Era inversionista, claro, llámale inversionista, ¿no? ¿Quién era Pablo? Pablo era abogado. Pablo era abogado, era fariseo, era abogado. Ahora, todas estas personas, ¿no? Dejaron sus ocupaciones y Dios les dio a ellos una vocación totalmente nueva. Totalmente nueva. Ahora, yo tengo un libro, me olvidé de ponerlo acá, pero se lo voy a compartir. El libro se llama, que tengo entendido aquí un ratito, se llama lo débil que Dios escogió para su gloria. ¿Y sabe por qué? Porque el libro a mí me presenta toda la gente que Dios en el Antiguo Testamento y que Jesús escogió en el Nuevo Testamento, era gente no capacitada para su obra. En dos palabras, pasaron por un proceso de capacitación. Ninguno de estas personas ya era trascendental antes. ¿Me entiende usted? Así que la primera cosa que vamos a ver aquí, ¿qué cosa era? En este proceso de iniciación era su llamado. Entonces dice Marcos capítulo 3 versículo 13, dice, Jesús llamó así a los que él quiso. Quiero que entienda esta palabra, porque esta palabra es importantísima. ¿Y por qué? Porque ustedes recuerdan la historia donde dice que a alguien le tocó y de Jesús salió, ¿no?, un milagro y la mujer que tenía flujo de sangre se sanó, ¿no? Dice, virtud salió de él y ella sanó, ¿no? Ahora,
¿Usted la ve a la señora llamada entre los 12? Los ciegos, ¿se acuerdan que los ciegos decían, oye Jesús, sálvame? Y Jesús se acerca, le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué queremos ver? Y Jesús le dice, ¿usted vio los ciegos acá entre estos 12? Pero, sin embargo, hay tantas personas que fueron sanadas por Jesús, ¿verdad? Pero sin embargo, usted se da cuenta que de estos 12 no dice que Jesús los sanó. Dice sencillamente que los llamó. Y los llamó estando estas personas enteramente ocupados. Todos tenían un oficio. Todos tenían un oficio. Ahora, se dice que Pedro era del vulgo, pero no dice que Pedro era pobrecito. Sencillamente lo que está diciendo es que Pedro era un hombre del pueblo y se ganaba su dinero con el sudor de su frente, pescando. Ahora, otra vez, cuando alguno piensa en que Jesús tenía un ministerio pobre, está equivocado. Jesús tenía un tesorero. Eso quiere decir que había una administración de dinero, el cual se hacía presente por eso que Jesús tenía para comprar comida para los pobres. ¿Se acuerda usted cuando Jesús dice, hay que comprar comida y otro dice, pero no tenemos para tantos, ¿no? Pero quiere decir que sí había dinero, pero no para tantos. ¿Y qué cosa hace Jesús? Oró y convirtió los panes y los peces, ¿verdad? Entonces otra vez, Jesús llama a los que Él quiso. Entonces usted tiene que entender que dentro de ese universo de sabiduría de Jesucristo, Él llamó a los que Él quiso. La otra cosa, en San Juan capítulo 15, versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que ¿qué? Yo os ¿qué? Os elegí ¿a quiénes? A vosotros. Le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted eligió a Jesucristo? ¿Usted eligió a Jesucristo? ¿Usted es capaz de decirme que usted eligió a Jesucristo? Usted decidió por Cristo, pero no hasta que Cristo le hizo la invitación. Cuando usted recibió la invitación de Dios por medio del Espíritu Santo, usted aceptó a Jesucristo. ¿Me entiende usted? Pero quien lo eligió, ¿quién fue? Quien lo eligió fue Dios. En este caso Jesús dice, no, estoy hablando del llamado de los 12, ¿verdad? ¿No? Entonces, otra vez, ninguna de estas personas fueron consultados para el llamado. Ninguno fue consultado, ¿no? Jesús lo que hace es consultar con su Padre, por eso todo esto se hace en un proceso de oración, ¿no? Y una vez que Jesús ora, después Jesús sale y busca. Ven. Pero otra vez, así pasó durante el Antiguo Testamento. Usted entiende quién fue Abraham, quién fue Moisés, quién fue David y cómo Dios hizo lo mismo. ¿Se da cuenta usted? Alguien me dijo, es un patrón que Dios tiene, ¿no? Bueno, y déjeme decirle que Dios no escogió los mejores. ¿Entiende lo que quiero decir? Nunca en la historia usted va a ver que Dios escogió los mejores. Escogió los nada y los nadie para ser alguien. ¿Está comprendiendo lo que le digo? Entonces, otra vez, esa es la manera de Dios de hacer las cosas. En Hechos capítulo 13, versículos 1 al 4 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Esta gente era importante, ¿eh? Esta gente era de clase. Este que se había criado con Herodes el tetrarca pertenecía a un grupo muy consolidado de judíos allí, ¿no? De dinero. Dice, y el tetrarca y Saulo. Todos esos eran discípulos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos entonces fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Okay. Lo que estoy tratando de decir es que en todo momento que se hace un llamado, siempre hay oración de por medio. Bueno, estoy hablando de cómo Jesús llamó a los 12 y cómo es que en el proceso del Nuevo Testamento es lo que ocurre. ¿Me entiende usted? O sea, no son ocurrencias de alguien. ¿Me entiende usted? Ahora, otra vez, tenemos que ver acá dos cositas importantes. Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos. Yo quiero que me entienda esta parte porque es muy importante. Hay dos verbos acá
O hay un verbo muy importante en el griego que quiere decir proskaleo. ¿Qué cosa es proskaleo? Kaleo significa llamado. Pero ¿qué cosa es proskaleo? Kaleo, pro significa hacia. Entonces, ¿llamar hacia qué? Entonces, esto es un término muy intenso en el griego que significa llamar a alguien hacia sí mismo a fin de confrontarlo cara a cara. Llamar a alguien hacia sí mismo a fin de confrontarlo cara a cara. Yo me imagino cómo habría sido el asunto con Pedro cuando le dijo, Pedro, ven, desde hoy vas a ser pescador de hombres. ¿Se imagina usted la cara que puso Pedro para decir, pescador de hombres? Yo estoy acostumbrado a la faena del pescado y ahora yo voy a ser pescador de hombres. Todo el conocimiento, todas las cosas que he tenido del pescado, del cómo se pesca, ahora voy a ser pescador de hombres. Confrontarlo cara a cara es algo más que decir, uy, ¿y ahora qué me va a pasar? Ahora, esto me pasó a mí, cuando Dios me llamó, cuando a mí me llamó el día en que yo acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. Ese día Dios me pidió que yo trabaje en el ministerio, que yo sea un pastor. Pero yo me negué porque no me confronté con Dios cara a cara. Y digo, me negué porque, bueno, era joven en la fe y todo lo demás. Y no digo que me negué, pues yo le dije, no, Señor. No, yo pensé que Dios me llamaba a mi manera. Es lo que todo el mundo pensamos, ¿no? Dios me llamaba a mi manera. Ok, tengo trabajo, tengo esto, ¿para qué quiero? Yo quiero estar acá en la iglesia, me gusta la vida religiosa, me gusta estar acá, me gusta predicar, me gusta compartir, me gusta cantar, pero pastor, yo no, mana, nunca. No, está loco. Me confronté cara a cara, me miré a futuro y dije, no, mañana más tarde no quiero ir por allá. Miraba a algunos misioneros que venían a la iglesia, la mayoría venía con su esposa, sus hijitos, no, algunos venían con un zapatito un poquito no muy bueno y pues la iglesia tenía que juntar dinero para poder, y dije, yo no quiero eso. Es parte del ser humano, ¿verdad? Entonces, ahora, el mismo término, proscaleo, o sea, llamar para confrontar cara a cara, se utiliza en Hechos 2:39. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, un ratito, aquí yo les llamo la atención a ustedes que son padres, hermanos, hijos, y que están lejos de su familia, lejos de su nación. Nosotros venimos de Perú, unos de México. ¿Para qué crees que Dios te llamó a este lugar? ¿Por qué crees que Dios te puso en este lugar? ¿Para que estés cómodo y confortable solamente? Solamente para llenar tu corazón de decir, oh, qué bacán, me siento bien, estoy trabajando, es duro y todo. Pero para eso no. Hay una confrontación. Porque lo que Dios ha querido y quiere es buscar que por medio tuyo tus generaciones se arreglen. Tus generaciones, quiere decir, lo que tenías hasta antes de ti, no estoy hablando de padres malos ni nada, pero obviamente no eran personas que conocían al Señor Jesús, a menos que algunos de nosotros, en el caso de mi esposa, por ejemplo, que su familia, su mamá y sus tíos conocieron al Señor Jesús, y el otro día les presenté al tío, ¿no?, que vino para acá, cómo les llamó a Cristo, pero así se arreglan las generaciones. Así se arreglan las generaciones. Entonces lo que Dios quiere es arreglar tus generaciones para que la prole, o sea, lo que salga de ti sea algo que glorifique a Dios. ¿Me entiende usted? Los hijos, los nietos van a conocer por medio tuyo quién es Jesucristo. Ahora, alguien me puede decir, pastor, pero esto no es fácil. Claro que no es fácil. Claro que no es fácil. No existe nada fácil. Y estas personas tampoco la tuvieron fácil, ¿me entiende usted? Entonces, otra vez, cuando Dios te llama, te hace un encargo relacionado a lo que Él hace. Dios te llama para algo específico, ¿me entiende usted? Y siempre el Señor Jesucristo, antes de hacer esto, está orando. Ahora, ¿usted sabe por qué usted está aquí? Usted está aquí porque alguien oró por usted antes.
Antes de que mi hijo Cristian naciera, alguien estaba orando por él. Se los aseguro. Yo les he dicho que durante como 10 años, yo por más o menos como 10 años, yo recibía casi 20, 30 dólares mensuales de un grupo de ancianitos acá en Spokane. Ellos se reunían todas las semanas. Ya los ancianitos no quedan ni sus huesos, creo. Pero lo cierto es que todas las semanas, por 10 años, ¿no? Un amigo que es pastor misionero me enviaba, y de otra iglesia en Michigan, ¿no? Y ellos cada vez que se podían comunicar, estamos orando por ti y por tu familia, estamos orando por ti y por tu familia, queremos que vengan. Yo no estoy acá porque se me dio la gana. Yo no estoy acá porque yo quise. Usted tampoco está acá porque usted quiso. Usted no es quien es porque usted quiere ser lo que quiere ser. Dios tiene un propósito en su vida, ¿me entiende usted? Entonces, otra vez, San Juan 17:6 dice así, hay muchos versículos que no están ahí, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Eso dice Jesús en cuanto a las personas que le estaba entrenando. Entonces, el llamado que hizo Jesús de estos discípulos era un llamado especial. Cuando Jesús te llama a ti, te llama de una manera especial, y cuando tú sientes este llamado de Jesucristo para el ministerio, vas a ser confrontado cara a cara. Es decir, te vas a ver a un espejo y vas a decir, ¿quién soy yo para querer tener esto? Pero eso es justamente lo que Dios quiere que hagas. Porque es un llamado irresistible. Y si te resistes, bueno, ya vas a ver después. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este proceso? Mateo 10:1-2 dice así. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, mire el versículo 2. ¿Los nombres de quién? Ahora, ¿quiénes son estos? Hay todo un proceso. Primero eran discípulos y después ¿qué eran? Apóstoles. Ok, quiere decir que Jesús les dice, estos son mis aprendices, les enseño a que hagan esto. Y después, Él les dice, estos son mis apóstoles. Y da los nombres. Les da un cargo especial dentro del ministerio, ¿no? ¿Me entiende usted? Le da un cargo especial dentro del ministerio. Ahora, es bastante alentador saber que ni los discípulos, ellos le dijeron al Señor Jesús, escógeme, mira, tú sabes quién soy, yo todo lo doy por ti. Ninguno de ellos hizo esto, ninguno de ellos, al contrario. Ellos no se convirtieron en apóstoles porque, caray, aprobaron el curso. Ellos no se convirtieron en apóstoles porque eran capaces. Ellos no se convirtieron en apóstoles porque eran fieles, sino únicamente se convirtieron en apóstoles porque Dios, Jesucristo, quería obrar con su poder a través de ellos. Con su poder a través de ellos, ¿ok? Ahora, esto es una característica que existe en el Nuevo Testamento, específicamente en este libro de Mateo. Y ellos recibieron 3 años de instrucción. Ellos se fueron al desierto y Jesús trabajó con ellos 3 años. Y si tú te das cuenta, hizo lo mismo con Pablo. ¿Se da cuenta cuando Pablo recibe la visión y quedó, no? Pues estuvo 3 años con Jesucristo en el desierto. Jesucristo los llevó y los entrenó en el desierto, ¿me entiende usted? Entonces, pero durante todo ese tiempo, aún bajo la dirección de Jesús, quiero que me entienda por favor, vamos a ver que habían pocas señales de madurez espiritual. Habían pocas señales de confiabilidad en ellos, ¿ok? Habían muchas señales de insuficiencia. Así que yo me imagino andando Jesús enseñándole a Pedro a no renegar, porque Pedro era renegón. Me imagino que Jesús conocía a Judas y por ahí algunas veces le habrá dado la instrucción, no te guardes ese dinero, compadre. ¿Usted qué cosa cree? ¿Que Jesús no sabía todo? Me imagino a un Andrés súper calculador, porque Andrés fue el que dijo, y 5 panes y 2 peces no alcanzan para 5,000 personas, un hombre de poca fe.
Ahora, te estoy tratando de decir que durante 3 años Jesús en su ministerio tampoco le fue fácil. Así como a usted no le es fácil creer o a mí no es fácil pastorear, para Jesús tampoco. Para Jesús tampoco. ¿Me entiende usted? Pero llegó el momento de la pasantía. ¿Qué cosa es la pasantía? El momento de la graduación. ¿Y qué pasó allí? Mateo capítulo 10 dice otra vez, ¿no? Y Marcos capítulo 6, 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ok, este fue un proceso entonces. Ahora que ya habían pasado los 3 años, Jesús dice, ok, entonces ahora llegó el momento de la aplicación práctica. Entonces ahora te voy a enviar a ti y a ustedes van a hacer esto en el nombre de. Y ustedes van a ir y cuando ustedes se enfrenten a los espíritus inmundos los van a sacar, los van a quitar de acá. Y ese fue el momento de la pasantía. ¿Por qué? Porque otra vez, Jesús quería algo especial con ellos, ¿me entiende usted? Y esta fue la lección más grande que ellos entendieron. Eran personas incompetentes que gracias a la competencia del propio líder, del propio Señor Jesucristo, los hizo competentes para la obra del ministerio. Entonces ellos dejaron sus redes, dejaron sus cosechas, dejaron sus mesas de cobro de impuestos, dejaron todos sus asuntos y durante estos 3 años caminaron con Jesús. Pero otra vez la cosa no era fácil. El cuarto punto de este entrenamiento era su entrega. Ahora fueron llamados, ahora fueron entrenados, como decimos aquí, ¿no? Fueron conversos, fueron convertidos. Ahora dieron su examen para pasar y seguir adelante. Ahora era el tiempo de la entrega. ¿Y cómo vemos que la entrega funcionó? Los libros de Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿qué cosa dice? Pero recibiréis poder cuando ¿qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último ¿de qué? Hasta lo último de la tierra. Capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y si seguimos leyendo, usted va a encontrar que de Hechos capítulo 1, versículo 8 en adelante, todo el mundo se conmocionó por la fe de estas personas. Personas incompetentes, inmaduras, necios, que de pronto llegaron a entender la visión de Jesús. El ministerio no fue fácil. Así como la iglesia no es la iglesia, entendernos en la iglesia tampoco es fácil. Ahora, una cosa más en cuanto a este inicio. Este inicio obviamente nos habla de 4 fases en cuanto al entrenamiento, a su capacitación. Pero también nos habla de la acreditación. Y esto es importante entender. ¿Qué cosa es la acreditación? Recuerden ustedes una cosa. En el tiempo de Jesús, las personas no tenían un ID como nosotros tenemos. Ahora, en 2 palabras, ellos no podían decir abiertamente, soy del grupo político de Jesús. Porque recuerde que en la mente de ellos habían cosas que todavía estaban confusas. Recuerden ustedes que todavía cuando Jesucristo fue colgado en la cruz, ellos todavía creían que el líder revolucionario había muerto. O sea, ¿sabe usted eso, verdad? Y por eso que usted va a ver, después de la crucifixión, usted va a ver que ellos regresaron a su faena antigua. Muchos regresaron ¿qué? A la pesca, ¿entiende usted? Ahora, ¿qué pasó, pastor? ¿Habían creído, habían convertido? Sí, pero es un proceso, no fue fácil. Su líder había muerto. Pero su líder había dicho que iba a resucitar, sí, pero no lo creían, pues. No lo entendían. Así como muchos de nosotros no entendemos muchas cosas, el por qué nos pasa qué, igualmente ellos. Entonces, otra vez, leí un comentario de un hombre judío que escribió en esas épocas, y es un señor, se apellida Soderman, está en Grand Rapids, es un pastor allí. Y dice así, hablando al escritor acerca de estas personas, dice, no tienen ocupación, han renunciado a sus actividades a las que se dedicaban, pesca, recaudación de impuestos y agricultura. No operan comercialmente, tan solo deambulan por ahí detrás de su líder.
habitando entre ellos y hablándole a él cuando la gente empieza a congregarse. Y luego escuchan como todos los demás. Lo único que hacen es ir con él de un sitio a otro sitio. Están ociosos y empiezan a poner en duda si no están haciendo daño. Y también se da lugar al reproche de que 12 hombres adultos estén sin hacer nada y sin ningún propósito aparente, descuidando deberes obvios por estar con Jesús. Eso pensaba la gente de aquel entonces. ¿Usted pensó que eran momentos de gloria? No, eso pensaba la gente de aquel entonces. Así que cuando alguien piensa que usted está en la iglesia perdiendo su tiempo, no se preocupe. Por eso dice Jesús, así hablaron de mí, así también hablarán de ustedes. ¿Me entiende usted? ¿Por qué? Porque esto no es fácil, esto no es entendible, ¿me entiende usted? Sin embargo, estas personas tuvieron un tremendo impacto. Otra vez, voy a regresar a Mateo capítulo 10, versículo 1, que es el versículo en que estamos dando vueltas, donde dice así, les dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ok? Ahora, es tan importante entender el griego en ese sentido. Ahora, yo entiendo que nosotros estamos limitados en un sentido, pero la palabra que se usa aquí para autoridad quiere decir, se llama exousia, ¿no? Como Éxodo, exousia. ¿Qué cosa quiere decir? Ahora, otra vez, este término autoridad significa legal. En dos palabras, el escritor, porque esto está traducido al griego, el escritor dice, lo que dijo Jesús al darle autoridad, está diciendo, Jesús Jesús legaliza la orden que les ha dado a ellos para que ellos hagan lo que Jesús ha hecho. Ahora, pues para muchas personas esto no es tan trascendente, pero déjeme decirle que esto es muy trascendente, porque ahora estas personas están recibiendo del propio Señor Jesús la acreditación de decir, ustedes vayan y hagan lo que yo he hecho. Ahora a estas personas les toca creerlos. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, es el tiempo de popularidad de Jesús. O sea, Jesús está diciendo, lo que yo hago, ustedes también lo van a hacer. Y por eso le dio la autoridad a los apóstoles, en este caso, a hacer lo que ellos tenían que hacer. Ahora, otra vez, pastor, ¿cómo entendemos que esto sucedió? Bueno, tengo muchos pasajes. Hechos capítulo 3, versículos 2 al 8, dice así, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, etcétera, etcétera. Ahora, otros versículos, ¿verdad? Pedro, ¿qué cosa está diciendo Pedro? Dice, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Estamos hablando de Hechos capítulo 14, versículos 8 al 10. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pablo, ¿qué cosa hace Pablo? Pablo está sanando a personas, ¿verdad? Dice Hechos 28, 8 y 9, dice, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Pablo está sanando personas. Hechos 17, 6 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Los apóstoles se hicieron conocidos y su acreditación estaba en que el mismo poder que tenía Jesús, ellos lo tenían. No lo tenían diferente, no tenían más poder que Jesús. Ellos eran la extensión del poder de Jesús. Y eso fue lo que pasó con ellos. Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.
Ahora, pasaron los días, pasaron los años y resulta que en la vida personales de nosotros, como somos creyentes, empiezan las dudas. Las dudas no vienen por tener duda de quién es Dios y quién es Jesús. Las dudas vienen por quién soy yo. Las dudas vienen por lo débil que siento, lo no preparado que me siento, lo impropio que me siento, lo carnal que me siento delante de Dios. O sea, Dios, tú no podrías verme. Pero te voy a decir una cosa, desde el momento en que Dios tocó tu vida, como que desde el momento en que Dios te llamó a ti, te llamó para que tú le conozcas como tu Salvador, de ese momento Dios te llamó para una tarea específica, para algo especial. Por eso que Dios te dotó de un don importante dentro del cuerpo de Cristo. Porque Dios quiere trabajar por medio de ese don en la vida de los otros. En dos palabras, Dios te llamó para hacer una bendición para los demás. No puedes negarte. Y no puedes negarte porque Dios lo va a hacer de todas maneras. Dios lo va a hacer. Y lo mejor sería que te entrenes. Ahora, a lo largo de la historia, cientos de miles de personas hemos tenido la misma duda. Te cuento una historia. Una noche, en el extremo oriental de Londres, un joven médico estaba apagando las luces del pasillo de una misión en la que trabajaba y encontró a un muchacho harapiento, escondido en un rincón oscuro, donde le rogó que le permitiera dormir. El médico llevó al desamparado a su propio cuarto, lo alimentó y trató de conocer su historia. Se enteró que el muchacho estaba viviendo en una carbonería con algunos otros chicos. Lo convenció que le mostrara dónde estaban estos muchachos. Juntos atravesaron callejones estrechos y finalmente llegaron a un agujero en el muro de una fábrica. Mire allí, dijo el muchacho. El médico encendió un fósforo y miró alrededor. Deslizándose al interior de la bodega, finalmente encontró a 13 chicos con un solo pedazo de tela de yute para protegerse del frío. Uno de ellos abrazaba contra sí a su hermano de 4 años. Todos dormían profundamente. En ese momento el médico captó una visión al servicio para su señor. Cuidó de estos muchachos e inició Hogares Bernardo para niños abandonados. Al momento de la muerte del doctor Bernardo, los periódicos informaron que había tomado a más de 80,000 muchachos y muchachas sin hogar, rodeándolos de un ambiente cristiano. Cientos de ellos se convirtieron en buenos ciudadanos cristianos. Que pudiéramos tener ojos para ver la necesidad de nuestro alrededor. Miles entrarán a una eternidad sin Cristo porque los cristianos no los llevan a Cristo. Hermanos, lo que estoy tratando de decir es que lo que sucedió con los apóstoles o con los discípulos no fue un asunto tan fácil. Dudaron, increparon al Señor Jesús. Jesús se molestó con ellos, los entrenó otra vez. Me imagino el dolor de cabeza que les habrían dado al propio Jesús, aunque Jesús los conocía. Pero recuerde que la vida era así en ese momento. Nosotros leemos en los evangelios y a medida que leemos pensamos que el capítulo todo pasó en un rato, en 5 minutos. Y pasó meses, tiempos, donde ellos tuvieron que comprender, ¿me entiende usted? Yo quiero que tengas presente lo siguiente. Número 1, todo inicio con Jesucristo tiene un impacto en la vida de los demás. Si Jesucristo te llamó, es porque Jesucristo va a impactar a los demás a través de tu vida. Tú eres responsable de saber cómo vas a tener este impacto. En el inicio hemos recibido
un llamado, todos nosotros. Y ese llamado, al igual que el llamado de los discípulos que se convirtieron en apóstoles, también es un llamado sobrenatural. Porque Dios te escogió para la eternidad entre cientos de miles de millones de personas. Dios te escogió a ti para la eternidad. Quiero que lo entiendas de esa manera. No eres un producto de la casualidad de Dios. No te sucedieron las cosas que te sucedieron para que tengas pena de ti y digas, ah, ya pues Señor, por eso. No. Dios tenía todo calculado, ¿me entiendes? Por lo tanto, tu llamado también es un llamado sobrenatural con un encargo especial y cada uno tiene un llamado diferente. Por eso es importante los dones espirituales en su vida. ¿Ok? Ahora, otra vez, este llamado contribuyó al proceso de conversión. Pregunta, ¿fue fácil para usted convertirse? No. ¿Sabes? Todavía estás en proceso. ¿O no? Todavía estamos en proceso, ¿verdad? Pero este proceso va a ser progresivo y muchas veces en medio del proceso vas a dejarte notar tus debilidades. ¿Entiende usted? ¿No? Es más, otros van a notar tus debilidades, ¿no? Y es cuando viene el roce, ¿verdad? ¿No? Pero eso es lo que ocurría con los apóstoles y con Jesús allí, ¿verdad? Entonces, otra vez, pero al final, cuando tú hayas entendido, esto va a generar una entrega absoluta al cumplimiento de los planes de Dios en sujeción a su voluntad. Dese cuenta cómo fue el proceso de los apóstoles y en lo que terminaron. Gracias al apóstol Pablo, a su ministerio, nosotros tenemos el evangelio en esta parte del mundo. Si Pablo no hubiera terqueado, no hubiera sido terco y decir necesitamos enviar el evangelio a los gentiles, tal vez no hubiéramos tenido el evangelio a los gentiles. Aunque Jesús ya en el libro de Mateo, si te das cuenta, Jesucristo cambió de dirección. Ya casi para finalizar, Jesucristo está cambiando de dirección. ¿Por qué? Porque los judíos no están respondiendo y por eso Jesucristo tiene pena y llora. Llora por Cafarnaúm, llora por las ciudades ahí, porque los judíos están ciegos, ¿no? Y por eso dice, Dios me ha enviado a la casa de las ovejas perdidas de Israel. ¿Escuchó ese versículo, verdad? Entonces, pero ahora no. Ahora en la visión de Jesús cambió y el evangelio llegó a todas las personas. Cuando tú te das cuenta de que el mismo llamado que Jesús tuvo para con sus 12 y de escogerlos y llevarlos y pasarlos por este proceso sucedió contigo, te voy a asegurar dos cosas. Primero, causarás un impacto en el mundo inmediato que te rodea. ¿Entiendes? Ahora, estoy seguro que la respuesta que tengo yo ahorita en mi mente de muchos de ustedes es esto: Señor, yo no quiero causar un impacto. Déjame así como estoy. Yo no quiero que la gente me... No, tú no quieres, pero Dios sí. Si tú eres cristiano, vas a causar un impacto. Tarde o temprano. Ahora o cuando te mueras. Pero lo vas a hacer, así que más vale que sea ahora. Así que estate atento, con un corazón abierto, a decirle: Señor, aunque me sienta inmerecedor, aunque me sienta débil, aunque sienta que no valgo, te doy las gracias por haberme llamado, así como llamaste a tus discípulos. Y te doy las gracias por entrenarme. Ahora dime, ¿para qué soy bueno? ¿No estás dispuesto a hacerlo? ¿No estás dispuesto a hacerlo? Yo creo que sí. Cierra tus ojos donde estás. Dile, ahí donde estás, dile: Dios, ahí donde estás, en tu mente, ahí en tu mente, dile: Dios, este soy yo. Este soy yo. Terco, terca, intolerante, ansioso, ansiosa, incapaz. Señor, puedo enumerar todas mis debilidades, pero hoy sé, Señor, que esas debilidades son las que tú necesitas para que tú puedas
hacer tu obra en mí y a través mío en las personas que están a mi alrededor. Permíteme, Señor, pedirte que impactes a través mío en la vida de mis hijos, de mis familiares, de mis amigos, de gente de mi trabajo, de gente a mi alrededor. Permíteme ser la luz en medio de las tinieblas. Gracias por estos apóstoles que me enseñaron, Señor, a que así como ellos, Señor, tenían dificultades y las cosas no fueron lo mejor, Señor, también en mi vida cristiana, Padre, yo puedo entender que las cosas no son fáciles, pero sé que tú estás a mi lado, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a cantar. Cris, ¿tiene?